Bueno, voy a intentar corregir las falacias del examen, ¿vale? De la parte A y la B. Luego os colocaré también un poco pero eso lo pondré en internet, o sea, perdón, eso os lo pasaré por el blog, ¿vale? Pero esta parte que tenéis aquí, voy a intentar hacer lo que serían las falacias de la opción A, en este caso, y la opción B. Vamos a ir subrayando para que quede bien claro cada cosa y todo el mundo sepa de qué estamos hablando aquí, claro. Bueno, primero la primera falacia. Esto es una falacia y podemos decir que aquí podemos encontrar dos tipos de falacia. Esta, que son las encuestas. Una encuesta normalmente utiliza un muestreo y esa muestra es escogida entre una población representativa en la que se intenta que haya un menor número de errores, es decir, el error sea mínimo, ¿vale? Y eso dependerá de una fórmula que, bueno, la gente que hace estadística las conoce, ¿vale? Pues para que, no sé, no haya más de un 5% o un 3% de error, qué población tengo que escoger, qué cantidad de personas y luego pues también escoger un poco todos los niveles culturales, sociales, etcétera, que tengan que ver pues con aquello que se está estudiando, ¿no? Entonces, escogemos una muestra que es representativa y en último término nos apoyamos en una representación importante de la población y por lo tanto suponemos que hay una mayoría de población que piensa de esta manera. Eso es una encuesta. Y por lo tanto, esto está ligado a una falacia ad populum. ¿Por qué? Porque esta persona va a votar a este partido porque lo dice una encuesta, ¿vale? Porque según la encuesta mucha gente va a votarle, ¿vale? Y eso pues ya le lleva a pensar de esta manera. Pero esta falacia no se queda solo ahí. También tenemos que pensar que aquí hay otra cosa más y que se llama falacia ad verecundiam. ¿Por qué? Porque aquí estamos atendiendo a lo que serían pues alguien con prestigio que se supone que tiene cierta veracidad, ¿no? O cierta posibilidad de decirnos la verdad o de no mentirnos, ¿no? Y por lo tanto, pues se le da autoridad a nivel de conocimiento sobre la forma de hacer las encuestas, ¿no? Y cómo se cogen las muestras, etcétera, ¿no? Entonces, por eso también sería una ad verecundiam. Si juntamos esto, pues esto podría ser una manera de manipular a la población, ¿no? Utilizando lo que es el prestigio y lo que sería una encuesta. Pero bueno, digamos que la idea base es la que tenemos aquí, ¿no? Lo que sería el ad populum, porque la encuesta con la muestra es una representación de la población, por lo tanto se supone que una mayoría de personas va a votar un partido y eso ya es un ad populum. Y el ad verecundiam que se basa en esto que acabamos de ver de las agencias estatales. ¿De acuerdo? La siguiente, tú no sabes cómo me siento porque no has nacido en este país. Esta falacia, es una falacia como veis aquí, y lo tenéis claramente representado, esta es la razón, ¿verdad? Hay que mirar siempre la razón de por qué, ¿no? Porque no has nacido en este país. Esto es desprestigiar o despreciar. Una idea que me haya dicho la otra persona, la desconozco porque no me la pone aquí en el ejercicio, ¿vale? Por el simple hecho de que la persona posee una condición que es el nacimiento. Y ese nacimiento es imposible cambiarlo, es decir, es algo que esa persona no puede cambiar, es decir, no se puede cambiar el sitio de nacimiento. Ya has nacido en un sitio y te tienes que aguantar, es algo que no te da opciones, ¿verdad? Entonces, como no se puede cambiar y forma parte de mi propia conducción como humano, estamos ante un ad hominem, ¿vale? Siguiente, ad hominem con M, Siguiente, solo se aprueba la prisión permanente, tenemos aquí. Los asesinos de niños se lo pensarán antes de actuar. Bien, si os fijáis bien, el asesino no asesinará si hay prisión, es decir, si hay un castigo, ¿verdad? Esto, por lo tanto, es miedo al castigo y se solucionaría en último término con una idea que sería, como sabéis, bueno, con una falacia que es el ad baculum. Cosa que no es verdad, ¿no? El miedo no disuade a nadie de nada. Y lo tenemos claramente expuesto en lo que sería la propia cultura americana, ¿no? Donde existen las penas son bastante duras y sin embargo el índice de criminalidad es bastante alto. Bien, sigamos. Respecto a la ley de memoria histórica, un periodista neoliberal defiende que lo que quieren los partidarios de esta ley es cobrar dinero del Estado, pero que después de tanto tiempo, aquí tenemos la oración subordinada, fijaros bien, después de tanto tiempo es imposible creer que deseen buscar a sus familiares, porque
quieran justicia. Es decir, no quieren justicia, lo que quieren es dinero. ¿Vale? Esto es un ad hominem. Es un ad hominem. ¿Por qué es un ad hominem esto? Pues es un ad hominem porque estás presuponiendo que una persona que esté buscando, o sea, que vaya a un tribunal de justicia, lo que busca realmente es que se le pague, con lo que, o sea, estás planteando que la justicia en sí misma es una restitución. Evidentemente, la restitución puede ser de algo material si se te ha quitado, ¿no? Si alguien te ha quitado dinero o te ha quitado algo tuyo, se te restituye. El problema es cuando alguien lo que ha quitado es a otra persona la vida. Ahí no se te puede restituir nada. Y el siguiente problema es cuando el asesino no está y ha sido el Estado el asesino, ¿no? Entonces, cuando el Estado es el que ha asesinado, como fue en el caso del franquismo, ¿no? Porque fue en el fondo un Estado, ¿no? Pues la única posibilidad de restitución es económica, evidentemente. Entonces, es como decir que no pueden buscar justicia, porque buscar justicia es buscar dinero. Entonces, en el fondo están buscando un dinero. Es un poco absurdo, en el sentido de, es que esa persona no puede cambiar la ley. No puede cambiar una ley en la que tú buscas una justicia y la restitución de la justicia, pues dentro de lo posible va a ser material, ¿vale? Y si no es factible la parte material, pues aparte de la parte material, intentar restituir un poco la dignidad de la persona desde algún punto de vista. Pero como eso a veces es imposible totalmente, porque ya digo, cuando matan a alguien, por ejemplo, en un acto de terrorismo, no se te puede restituir la vida de la persona muerta, pues la única opción que queda al Estado es restituirte de alguna manera algo económico, no es una especie de símbolo de restitución realmente, no es nada más. Entonces, es un desprestigio a las víctimas en general, ¿de acuerdo? En el sentido de que toda víctima, en el momento en que busca justicia, pues como según la justicia se le tiene que pagar dinero, pues ya lo que busca es dinero, ¿no? Es bastante desagradable como argumento, la verdad. Pero utiliza lo que es un ad hominem, como veis ahí. Bueno, si seguimos abajo, sería un hombre que no suele mantener la higiene se defiende. Soy una persona que cuida del medio ambiente, se sabe que según los estudios de las empresas de cosméticos y productos de higiene contamina el planeta. Y por tanto, o por esta razón, si yo no me lavo el pelo, no contaminaré el planeta. Bien, fijaros bien, aquí lo más importante es, por un lado, lo que serían los estudios de las empresas, ¿no?, de cosméticos, y por otro lado, que no me lavo el pelo, ¿verdad? Según parece, los estudios, ¿vale?, demuestran que estas empresas de cosméticos lo que hacen es contaminar el planeta, ¿no? Lo que hacen es contaminar el planeta. Entonces, utiliza el estudio general, un estudio general, como un principio o ley para aplicarlo a un caso concreto. Y un estudio no es una ley, ¿eh? Un estudio, que es lo que tenemos aquí, que es lo que se puede ver aquí, lo voy a intentar con los, ¿vale? Un estudio que es esto no es una ley o principio. Entonces está aplicando un estudio como base, como principio a un caso concreto. Y eso, evidentemente, es imposible o es falso, no es una mala adaptación, ¿vale? Confundimos el todo con la parte. O sea, lo que tenemos aquí abajo, ¿vale? Por eso estamos ante un POSOK, ¿vale? Y bueno, podríamos decir que estamos ante lo que sería un ad verecundiam, porque estamos atendiendo a los estudios, se supone que de gente conocida, un momento, verecundiam, ¿vale? De gente conocida. ¿Qué pasa? Que el problema es que yo aquí no conozco la fuente de estudio. Y como no la conozco, ya se pone un poco en duda ese concepto de ad verecundiam. Pero sí podríamos utilizar esta idea que estaría ligada al ad populum, o sea, los estudios, porque normalmente recurrimos al sentido común, ¿vale? En plan de, pues, lo normal es, lo común es, lo que dicen los estudiosos, que no sé quiénes son, pero por si acaso yo los planteo, ahí, los pongo ahí, ¿vale? Como causa, como razonamiento, ¿vale? Entonces podría ser un ad populum en ese sentido, en el sentido de que estoy utilizando la costumbre más general, lo común, lo que se utiliza comúnmente,
como base de argumentación, que sean los estudios, pero no sé qué estudios son esos, no conozco a la persona que ha hecho el estudio, ¿vale? Entonces, pues le estamos intentando dar prestigio social a nuestra manera de pensar, ¿vale? Bien, desde ese punto de vista, pues sería todo eso, pero ya digo, es difícil explicar el ad verecundiam y explicar bien el ad populum en esta falacia quinta. Vale, nos vamos a las otras falacias, las tenemos aquí, y volvemos a utilizar el subrayador para saber más o menos qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, fijaros aquí que aquí estamos hablando pues de pensionistas, las pensiones, que es una noticia que está muy de actualidad ahora mismo. Y tenemos que tenemos que plantearnos primero, aquí dice una periodista, explica en una tertulia que el problema de las pensiones no es un problema actual, sino que interesa de cara al futuro, ¿no? Lo que interesa son las futuras pensiones. Y que las manifestaciones en la calle están politizadas y dirigidas por partidos de izquierda. Aquí dos falacias, ¿vale? Esta falacia que tenéis aquí de que la manifestación está politizada es una ad hominem. ¿Por qué es una ad hominem? Porque el ad hominem, como sabéis, es desprestigiar. Desprestigiar, pues, un argumento o una idea, ¿vale? O una idea, un argumento o idea, utilizando lo que sería la condición de una persona o individuo, el pasado, por ejemplo, de esa persona, ¿vale? Bien, pues ya sea el pasado, condición, etc. En este caso se está utilizando las creencias de una persona, unas creencias en este caso políticas. Es decir, estamos utilizando las creencias políticas de una persona que pueden ser ciertas o no, tampoco lo tenemos muy claro. Pero estamos usando eso como base para desprestigiar las manifestaciones que existen en la calle, ¿no? Es una manera de decir que no son importantes. Entonces, sería una ad hominem. La parte de arriba que tenéis aquí es una falacia post hoc. ¿Por qué es una falacia post hoc? Porque está diciendo que lo que nos tiene que importar es el futuro de la pensión, pero no los problemas actuales. Bien, quien dice esto o no tiene ni idea de cómo funciona una causa-efecto o no sé, o está manipulando la situación. Fijaros bien, el problema actual es la causa. Está diciendo que no hagamos caso a la causa, o sea, que no tengamos en cuenta la causa y nos centremos exclusivamente en la consecuencia. El problema es que yo no puedo arreglar una consecuencia si el hecho anterior, el hecho primero, que es la causa, no se tiene en cuenta, si no se intenta arreglar, ¿no?, los problemas a nivel causal, ¿de acuerdo? Por eso estamos ante un post hoc, ¿vale? Porque en el fondo está intentando sustituir la causa, en este caso, por el efecto o consecuencia que es el futuro. No me importa el presente, sino el futuro, es decir, un post hoc. Estoy cambiando el futuro por el presente, ¿de acuerdo? Para confundir ambos aspectos, y eso es bastante absurdo, ¿vale? Muy bien. La siguiente, dice Ana, le dice a Juana, creo que lo mejor para tu hijo es que le enseñes modales. Y Juana le contesta, ¿qué sabrás tú del dolor cuando están enfermos? O de las noches sin dormir porque no llegan a casa. Bien, aunque hay gente que me ha puesto que esto es la base de una ad ignorantiam, no es una ad ignorantiam. ¿Por qué? Porque aquí no se está intentando justificar la manera de criar a un hijo diciendo que tú no tienes ni idea de lo que es criar a un hijo, sino que lo que está intentando el emisor en este caso es crear empatía con lo que sería el receptor, ¿vale? O sea, todo lo que está haciendo aquí el emisor, es decir, es muy doloroso cuando están enfermos, lo que yo sufro, las noches sin dormir, es que es súper chungo, en fin, qué mal lo paso. Ponte en mi lugar, ¿no? Ponte en mi lugar. Ponte en mi lugar es empatía y es un ad populum. No te está diciendo, no puedes opinar porque no lo sabes. O sea, cállate, no tienes ni idea, ¿vale? Sino que yo creo que te está atrayendo mucho más lo que es la emoción, ¿no?, del que escucha, ¿no? Está intentando, pues, que tú sientas como siente esa persona, ¿no? Que sientas su sufrimiento, su dolor, las dificultades de una educación, ¿vale? Y que te pongas en su lugar. No te está diciendo, pues como no tienes ni idea, te callas y ya está, ¿vale? No está diciendo eso, si os fijáis bien. La pregunta es retórica, ¿vale? Lo único que pretende es que te pongas en su sitio, en su lugar. Si no fuese una pregunta, probablemente sería aceptable, mucho más aceptable la ad ignorantiam, ¿vale? Luego tendríamos la siguiente,
que es un ad baculum y además se ve muy bien, lo tenéis aquí. La pederastia castigada para disuadir, este es un concepto fundamental, ¿vale? Pues vamos a usar la pena de muerte. Fijaros bien, está utilizando un castigo, ¿vale? La pena de muerte, para disuadir al pederasta. Es decir, estamos usando el miedo y por lo tanto estamos amenazando. Desde ese punto de vista me encuentro, como no, ante un ad baculum. ¿Vale? Siguiente. El siguiente ejercicio nos dice, es un enfermo porque tiene mala salud. Bueno, esto es un ejemplo súper perfecto de lo que es el POSOK. ¿Vale? Fijaros bien. Nuestro POSOK está muy claro, ¿no? Está utilizando la causa, es igual que el efecto, ¿verdad? De hecho, es una definición. Está enfermo que tiene mala salud. No, estar enfermo por lo que sea, ¿no? Pues porque hay un virus que está produciendo una serie de desastres en el organismo, yo qué sé, la razón que sea, pero evidentemente esto simplemente es una definición de enfermo. Luego está confundiendo lo que es la causa y lo que es el efecto, ¿vale? Bien, sigamos adelante. No se puede no fiar de la encuesta sobre los resultados electorales, puesto que es imposible saber qué va a pasar y esta es una de las razones que esgrimo para no ir a votar. Fijaros bien, es imposible, me caches, vamos a ver. Es imposible saber qué va a pasar y esta razón es la que yo uso para no ir a votar, ¿vale? Fijaros bien en eso. Bien, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues de una ignorantia, es decir, ¿cuál es la razón de que yo no vaya a votar? Pues la razón de que yo no vaya a votar es que no sé qué va a pasar. Es que como no tengo ni idea, pues no voy a votar. Pues ahí tenéis las falacias corregidas. Espero que la apliquéis bien al examen y lo tengáis claro.